puedan adquirir ahora sea de mucha riqueza y sobre todo que se puede esos conocimientos irlos transfiriendo y materializando de alguna forma entre las instituciones donde ustedes se desarrollan de acuerdo al puesto funcional que tienen. ¿Verdad? Agradecidísimo. En la medida de lo posible se les invita a que abran su cámara para poder ver rostros y no solo los nombres de alguna forma. El día de hoy tenemos un experto con nosotros para que pueda compartir la clase. Es el coronel de infantería DEM, Ronald Eduardo Morales Pérez. Él es comandante del Comando de Informática y Tecnología. Voy a tener a bien compartir con ustedes un resumen, un extracto de la hoja de vida del maestro Morales, ¿verdad? Y así conocerla y de alguna forma ustedes también ir preparando dentro de lo que él nos pueda compartir sus preguntas y aprovechar los conocimientos del maestro. Él tiene formación militar, tiene un curso superior de estrategia en la Universidad Nacional de Defensa de la República de China, Taiwán. Tiene también un curso superior de guerra en el Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala. Cuenta también con un curso del Comando y Estado Mayor en el Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala y también un curso avanzado de armas en el Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala. Tiene un curso básico de diversificado de armas también por el Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala y un curso básico de computación en el Centro de Computación del MDN. Tiene el curso de CAIBIL de la Brigada de Fuerzas Especiales. También es instructor eficiente en la Escuela Politécnica y curso de paracaidista de la Brigada Tropas de Paracaidistas. Dentro de la formación académica, tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Rafael Andívar. Cuenta también con una maestría en Recursos y Tecnología en la Universidad Francisco Marroquín y cuenta con una licenciatura en Administración de Sistemas de Información en la Universidad Francisco Marroquín. También tiene una administración de información en la Universidad de Francisco Marroquín y también cursos sobre seguridad. Estos han sido en atención a incidentes de seguridad informática 1 y 2 en la Universidad Carnegie de Mellon y también en la conformación de equipos a respuesta a incidentes de seguridad informática en la Agencia Brasileña de Inteligencia y también cursos en informática forense. También es auditor en lecturas y también antiterrorismo en alto nivel en Israel, estos cursos recibidos en Israel, y tiene también la planeación estratégica de alto nivel de política de defensa y es también por Canadá el Senior Officer, ¿verdad? Para los estudios de los cursos en curso. Con esto también es coautor del libro Cibercrimen, ¿verdad? Tenemos, esto es el resumen del coronel de infantería Ronald Eduardo Morales Pérez, para quien pues les pido ahí su atención y preparar también las preguntas. Vamos a tener alrededor de 1 hora en su desarrollo y al final ustedes puedan abrir su micrófono y hacer las preguntas respectivas. De esta forma también, lo pueden dirigir por el chat, por el sistema ahí escrito dentro del curso. Bienvenido, maestro. Estos son los alumnos del curso de ciberseguridad y ciberdefensa del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos. Buenos días para todos. Muy buenos días a todos. Pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poco de esta información y también agradezco al INEES por invitarme a compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Miran la presentación? Sí se ve, maestro, es correcto. Sí, claro. Okay. Sí se ve. Entonces, vamos a dar inicio.
Voy a comenzar hablándoles un poco sobre las características y desafíos en el ciberespacio. Este concepto de ciberespacio pues es muy común para todas las personas. Es un ámbito conceptual donde se desarrollan las actividades de ciberdefensa. Me voy a enfocar bastante en ciberdefensa, que es el área que nosotros pues nos dedicamos. Y por ello es de vital importancia tener una idea clara y precisa de su naturaleza y peculiaridades. Las características del ciberespacio son estas que se les presentan aquí, que es un entorno artificial, como todos sabemos, no es algo natural que nosotros encontremos en la naturaleza, sino que fue o es un entorno construido por el hombre y constantemente está evolucionando. Es imperceptible porque sabemos que existe, pero pues tangiblemente no nos podemos ubicar en él. Dinámico, como ya les dije, pues cambia día a día, es ubicuo, desde cualquier sitio lo podemos acceder y tiene fronteras, muy al contrario de algunos pues académicos que dicen que el ciberespacio no tiene fronteras. Pues nosotros, o en mi caso, sí pienso que tiene fronteras y que son claramente delimitadas pues por este entorno también nacional en que nosotros nos movemos. Podemos decir que todo lo que es .gt es parte de nuestro ciberespacio, sin embargo podemos actuar en todo el ciberespacio libremente, pero sí tenemos unas fronteras que nosotros tenemos que proteger. Se considera que el ciberespacio está compuesto por dos partes. Una parte pues es el internet que nosotros conocemos y el otro son sistemas aislados, redes, sistemas y dispositivos de almacenamiento que no están conectados a internet. Ustedes mismos en sus instituciones tienen este tipo de sistema que pueden interactuar libremente desde sus ubicaciones, pero no forzosamente están interactuando en el internet. Ahí podemos encontrar dispositivos de almacenamiento, la propia internet y las redes aisladas. O sea, es ese entorno en el cual nosotros constantemente nos estamos movilizando o interactuando. Los elementos que pues interaccionan en el ciberespacio en diferentes capas, o así lo clasificamos nosotros, es la capa humana, la ciberhumana, la cognitiva, la lógica, las tecnologías de la información y comunicaciones y la geográfica. Estos pues facilitan la asignación, organización y distribución de actividades, funciones y servicios y responsabilidades dentro del ciberespacio. Cuando hablo de las personas, son todas las personas físicas que desarrollan su actividad dentro del ciberespacio. Las ciberpersonas pues son esas personas físicas que tienen una identidad online y que interactúan en el ciberespacio. La otra capa es la capa de información, que está compuesta por el conocimiento, que se da como resultado de la interacción de las personas y los sistemas de información. La infraestructura, que es la siguiente capa, que está compuesta por todos los dispositivos físicos que permiten el transporte de datos. Ahí estamos hablando de todo lo que nosotros conocemos, hardware, software, redes inalámbricas, cableadas, etcétera. Toda esta infraestructura. Aunque posteriormente vamos a ver que cuando hablamos de infraestructura realmente estamos hablando de un elemento muy importante, o esta capa es una capa muy importante y que se prioriza de acuerdo a la interacción que tiene. Y el terreno, que está compuesta por las zonas físicas correspondientes a los ámbitos de operaciones convencionales, en donde se ubican las infraestructuras de tecnología de la información. Entonces, les repito, estas son las capas que nosotros consideramos importantes en este accionar en el ciberespacio. El siguiente punto es el ámbito de operaciones ciberespaciales. Aquí les menciono de que
un país tiene mecanismos eficaces para el control de sus espacios soberanos. Hablamos de tierra, aire y mar. Y estos son relativamente, pues, fáciles de implementar y de controlar. Pues sabemos que, digamos, en las fronteras físicas hay esos espacios que están sin control y que son permeables. Pero cuando hablamos del ciberespacio, realizar un control de eficacia similar y ejercer soberanía sobre él, pues realmente es algo que se torna inviable. Hay algunos países que han restringido de tal manera sus espacios o sus ciberespacios que pues limitan a sus ciudadanos en todo sentido para tener control sobre él. Y pese a eso, de que el control es constante y férreo, ahí pierden el control de ese espacio. Entonces, hay otros medios de lograr esa soberanía sobre el ciberespacio, pero es pues, prácticamente inviable poder ejercer una acción de control sobre el ciberespacio. Y entonces, por eso el nombre de esta charla, ¿verdad? Regularmente, cuando hablamos de acciones de guerra, regularmente se hablan, pues actualmente hay 5 o 6 nuevos escenarios o ambientes donde se desarrollan las acciones: tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio. Nosotros realmente pues contamos con 4 ámbitos de acción, que es el terrestre, el marítimo, el aéreo y el ciberespacio, que estamos desarrollando. Si ustedes miran la gráfica que está al lado derecho, el ciberespacio pues interactúa con todos los demás y es transversal a todos. Todos los demás ámbitos del entorno, si hablamos de un conflicto, están ahora en la actualidad amarrados por el ciberespacio. Todos interactúan en este medio y por eso es un nuevo escenario de conflicto y es un 4º dominio. Realmente para otros países pues es un 5º dominio, pero para nosotros es un 4º dominio, el ciberespacio que interactúa con los demás dominios de la guerra. Y cada uno de ellos, de estos dominios, pues tiene, si hablamos del punto de vista doctrinario militar, tiene sus maneras y formas de accionar en él. Y en el ciberespacio, pues igual, tiene su propia doctrina y su propia forma de desarrollar las acciones sobre él. El ciberriesgo, podemos decir que es esa probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad para causar un impacto o un daño a un activo que tiene un valor y una criticidad determinada. Y es un indicador que se obtiene de 2 factores, la probabilidad y el impacto. Entonces, en la gráfica, pues podemos ver, tiene la probabilidad y el impacto. La probabilidad de que una ciberamenaza aproveche una vulnerabilidad y el impacto, qué valor tiene el activo que va a ser atacado o dañado y la criticidad de que eso ocurra. ¿Eso va a ser catastrófico o es algo superficial para mi organización? Entonces yo tengo que tener pues el control o por lo menos haber hecho un análisis sobre el ciberriesgo que tengo dentro de mis estructuras y clasificar mis activos y decir qué valor tienen y si ese activo fuera impactado por una amenaza, qué impacto va a tener sobre mi organización. Igual la probabilidad también yo la puedo reducir, pues viendo qué vulnerabilidades tengo y cómo yo las administro. Y yo estaba leyendo un artículo donde indicaban de que muchas de las fallas en seguridad son provocadas porque los proveedores de software o el software que nosotros utilizamos, pues constantemente les han encontrado fallas de seguridad. Pero las publican y dicen, bueno, por ejemplo, Office tiene esta falla y mandan el parche. Ellos indican de entre lo que yo
o el espacio que existe entre que yo leo la noticia de que hay una vulnerabilidad en mi infraestructura o en ese software específico y yo lo aplico, pasan más de 24 horas o en algunas ocasiones ni se parcha. Entonces eso aumenta mi vulnerabilidad y mi probabilidad de que realmente puedan aprovechar esa vulnerabilidad. Y eso es una de las causas que provocan daños críticos en las infraestructuras, porque hay parches y yo solo leo que existe una vulnerabilidad y las aplico con el paso del tiempo cuando ya pues el agresor ha aprovechado esa vulnerabilidad. La gestión del riesgo es la reducción del ciberriesgo que implica pues disminuir la gravedad de la pérdida o la probabilidad de que ocurra. Como les mencionaba, por medio de medidas de ciberseguridad. Y al lado izquierdo, pues en la gráfica podemos ver la posibilidad y el impacto. Hay un umbral de aceptación. Como decíamos, no puedo realmente mitigar todo y hay un cierto riesgo que yo debo de asumir y también el impacto que eso va a provocar. No tenemos recursos para proteger todo, entonces dentro de esa gama de infraestructura que yo tengo dentro de mi institución, yo tengo que priorizar, determinar cuál es mi infraestructura crítica y esa es la que voy a proteger, porque todo lo demás pues no tengo el presupuesto ni tengo la posibilidad de protegerlo. Entonces yo tengo que definir cuál es esa mi infraestructura crítica, decir cuál es el riesgo aceptable y cuál es inaceptable y determinar pues medidas de mitigación de ese ciberriesgo con la evitación, la reducción, la compartición y la retención del riesgo. Hay muchas formas de hacer esto. Yo puedo contratar a empresas y entonces tercerizo eso y evito de cierta manera el riesgo. Muy bien. Ahora una definición sobre malware. Pues es un software específicamente diseñado para causar un daño a un elemento en el ciberespacio que puede tener consecuencias físicas en los ámbitos de operaciones convencionales. Puede dañar la información, la funcionalidad, la reputación, materialmente, las instalaciones o a personas. Anteriormente se pensaba de que el malware solo tenía efectos pues no físicos, no cinéticos, pero en la actualidad y con el conflicto que nosotros estamos viendo, en este conflicto las operaciones, lo vamos a ver más adelante, pero las operaciones se realizaron con mucha antelación y no solo tuvieron efectos en este dominio del ciberespacio, sino que tuvieron efectos cinéticos en las operaciones de tierra, aire y mar. Entonces, este malware, pues ya trascendió, digamos, uno de los primeros que se tuvo conocimiento de que tenía efectos cinéticos. Si ustedes se recuerdan, se ha hablado mucho de eso del Stuxnet. Stuxnet fue un virus diseñado específicamente para atacar los sistemas SCADA de las centrifugadoras que estaba desarrollando Irán. Pues se cree que fueron algunos estados que estaban detrás de este y fueron precisos a atacar estas centrifugadoras. Y aunque fueron hechos de forma electrónica y se propagaron por ese medio, los efectos fueron físicos sobre las centrifugadoras. Entonces decían, esta es la primera arma conocida que se lanzó por un medio electrónico, pero tuvo efectos cinéticos claros sobre una acción que estaba provocándole o que se le quería provocar a este estado. Entonces es importante conocer esto. Los malware actualmente pues no solo tienen efectos en el ciberespacio, sino que también pueden causar efectos cinéticos a infraestructuras. Aquí pues les muestro algunos vectores de ataque conocidos: el phishing, el spear phishing, el spoofing, el farming, el sniffing, el waiting in hold, denegación de servicio, distribuido, man in the middle y SQL injection. Son algunos de la gran gama de vectores de ataque que se encuentran en la actualidad.
pero estos son los que principalmente permiten a los ciberatacantes ingresar. En la actualidad realmente ha cambiado mucho esto desde que se comenzaron a oír de ciberataques. La idea ahora es poder infiltrar muy fácilmente, permanecer oculto dentro de la red y ir desarrollando acciones que me permitan ir conociendo la red, ir conociendo las vulnerabilidades, ir aprovechándome de ellas y que no sea detectado mi accionar o mi estadía dentro del sistema que yo he ofuscado. Y yo lo hago por todos estos medios, ¿verdad? Hay muchas operaciones, digamos, hace algún tiempo, Kaspersky mencionó una campaña que le denominaron Machete. Esta campaña fue específicamente diseñada para vulnerar algunas áreas, principalmente de Sudamérica, pero era dirigido a los jefes de Estado Mayor de todos esos ejércitos. Y entonces hicieron de primero ingeniería social, descubriendo cuáles eran los intereses de los diferentes generales de los estados mayores y crearon archivos específicos que les pudieran atraer. Digamos, a alguien le gustaba leer sobre Sun Tzu, le mandaron un PDF con Sun Tzu. A alguien le gustaba ver pues fotos panorámicas de diferentes países o paisajes y le mandaron ese tipo de archivo. Ellos fueron bajando sus archivos, que en apariencia eran inofensivos, pero lo que hacían era bajar ese malware dentro de su computadora. Ese malware lo que hacía era tomar control sobre la cámara, el micrófono, las actividades, la posición geográfica del que había abierto eso, se transfería a otros dispositivos y les permitía a estos actores conocer las acciones de los jefes de Estado Mayor y qué estaban haciendo, qué reuniones estaban teniendo, etcétera, etcétera. Y fue descubierta posteriormente, precisamente por uno de estos equipos de una empresa que logró detectar esto y pues descubrieron que era esta la forma como habían logrado infiltrarse en esta red. Entonces hay una infinidad ahora de vectores de ataque. Esos son pues los más clásicos o los que podemos determinar que llaman más la atención, ¿verdad? Los actores implicados en las ciberamenazas, los estados-nación, los grupos terroristas, los actores no estatales y también pues la naturaleza, los accidentes y desastres naturales. Una de las características es de que es anonimato y dificultad de atribución. Yo puedo ver qué es lo que está pasando en mi sistema, estoy sufriendo las consecuencias de esto, pero realmente no puedo atribuirle a alguien específico esto que me está sucediendo. Los consabidos desafíos tecnológicos, la tecnología cambia constantemente, y los desafíos geográficos, cómo yo puedo proteger a mis instalaciones cuando pues cerca de esas instalaciones no hay los medios necesarios para poder brindar esa protección que requiere. Entonces, el escenario cibernético actual, hay terrorismo, hay espionaje, hay hackers, hay fuerzas armadas que constantemente están utilizando estos medios para desarrollar sus operaciones. Ya les hablaba de esto, de Stuxnet, pues fue diseñado para alcanzar las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio de Irán y tuvieron pues una efectividad. Se calcula que esta acción que realizó pues un estado o un conjunto de estados contra Irán logró su objetivo, que era de rechazar la creación de las capacidades nucleares de Irán, limitarla, y las rechazaron como mínimo 10 años. Otro, pues, escenario complejo es la proliferación de aparatos domésticos conectados a Internet, de cada caída mundial de varias web. Y la verdad que los que se dedican o nos dedicamos a la seguridad informática, el Internet de las cosas es realmente un problema serio. Yo leí hace poco una noticia sobre que ya habían declarado un delito el acceder a las computadoras de los vehículos en Europa. Y una modalidad que habían diseñado los ciberatacantes era de que pues entraban a la computadora del vehículo y le hacían ransomware, encriptaban
la computadora o inutilizaban la computadora y le mandaban un correo electrónico al dueño del vehículo y le cobraban, pues le decían, bueno, si quiere seguir usando su vehículo, tiene que pagar tanto, y se lo desactivaban para que lo pudiera seguir usando. Entonces, eso realmente es una complejidad, es un escenario complejo el que se plantea y que requiere de mucha iniciativa, pero también de muchos recursos para poder proteger la infraestructura y en este caso, pues el Internet de las cosas. Un reloj puede ser pues una vulnerabilidad dentro de mi sistema si yo permito que esto se conecte a mi red principal o a mi core. Entonces, sí, es un escenario complejo en el que nos movemos. Las operaciones militares en el ciberespacio. Vamos a definir de primero un ciberataque, que es el uso deliberado de una ciberarma por una persona o de manera automática. Actualmente, pues, en el dark web hay muchas cosas que se configuran de forma automática y pueden volverse en un arma para lanzar un ciberataque. Y pues, a veces son diseñados para causar daño, efectos perjudiciales en las redes o sistemas de información de un adversario y puede causar efectos indirectos en el ámbito de las operaciones convencionales. O sea, no forzosamente pues tienen que ser daños inmediatos, sino que puede ser una preparación para unas acciones posteriores. Yo realizo un ciberataque que lo que va a hacer es debilitar cierta capacidad cuando sea utilizada en su momento. Entonces, realmente son, como bien lo dice el nombre de la conferencia, es un nuevo dominio donde yo puedo desarrollar estas acciones de combate de una forma más subversiva, con efectos indirectos, pero que sí tienen o se pueden ver en el ámbito cinético. Perdón por esto, no se mira ahí, son los daños o impactos, los ciberefectos son los daños o impactos producidos por los ciberataques y que pueden agruparse en dos grandes grupos, tanto ruidosos como silenciosos. Perdón, voy a regresar. Unos pues pueden causar mucho ruido o hacer mucho ruido, u otros silenciosos. Los efectos ruidosos pues van encaminados a pequeñas infraestructuras y tienen un efecto inmediato. Estos son fáciles de detectar, hay una alarma y causan una reacción. Su impacto es temporal y es poco probable que yo pueda repetir un ataque de este tipo, porque lo hice ruidoso. Posiblemente una de las intenciones de hacer un ataque ruidoso es para demostrar que tengo la capacidad o quiero causar un efecto en las operaciones en ese momento. Y los efectos silenciosos son de difícil detección, no tienen ninguna alarma y no permiten reacción, tienen un impacto duradero, son persistentes, atacan grandes infraestructuras y los efectos son diferidos. Entonces, si se dan cuenta ustedes, los ciberataques, pues yo puedo direccionarlos y buscar diferentes efectos. Unos que pueda hacer que yo los lance, esos ruidosos, para causar un impacto en la moral del enemigo o del adversario, o que yo quiera demostrar que tengo las capacidades para desarrollar operaciones más profundas. Y regularmente cuando yo lanzo un ataque que va a causar efectos silenciosos, es porque yo quiero minar de una forma más profunda las capacidades del enemigo. Yo quiero que él siga confiando en sus capacidades, pero cuando él las vaya a emplear, él sepa y se dé cuenta que no va a poder accionar como él esperaba, porque yo ya, pues, tuve un impacto sobre sus capacidades sin que él se diera cuenta. De la misma manera, pues, el enemigo puede hacerlo contra nosotros, pero esos son los efectos que pueden causar los ciberataques. Esta es la ciberdisuasión.
está un poquito amarrado con lo anterior. Entonces puedo hacer un ataque ruidoso para demostrar que tengo esas capacidades y evitar de que lancen sobre mí un ataque de mayores dimensiones. O yo limito lo que el accionar del enemigo quiere hacer sobre mis capacidades. Entonces, se dice eso, se basa en la capacidad de una potencial víctima de causar una potencial amenaza, un daño mayor a los beneficios esperados por la amenaza en caso de iniciar un ataque. Entonces, yo lo disuado de que él me realice un ataque. Yo le demuestro que tengo las capacidades, que me puedo defender o que puedo lanzar una ofensiva sobre sus infraestructuras o sobre sus capacidades físicas. Entonces, yo hago esta accionar, ¿verdad? De disuadirlo a él. Yo le demuestro que tengo determinación, tengo la capacidad y con mis acciones yo declaro que estoy dispuesto a defenderme en caso ellos tomen acciones contra mí. Y de esa manera yo disuado. Entonces, por medio de un ataque ruidoso o de un ciberataque que tenga efectos ruidosos, yo puedo demostrar o puedo causar disuasión, una ciberdisuasión. Muy bien. El siguiente punto es el control del ciberespacio. El control de los espacios de influencia en el combate en los diferentes dominios que ya les hablé, tierra, aire y mar, tiene requisitos fundamentales, pero lo que busca realmente esto es tener o proveerle a mis fuerzas libertad de acción. Todo lo que yo hago en los ámbitos de aire, mar y tierra, desarrollo diferentes actividades, lo que buscan es darle libertad de acción a las operaciones. Entonces, en el ciberespacio es exactamente lo mismo. Yo busco el control del ciberespacio, no por controlarlo en sí, sino que yo desarrollo diferentes actividades en el ciberespacio para darle libertad de acción a mis fuerzas de operar en los diferentes ámbitos. Entonces, en la gráfica, pues se mira, ¿verdad? La ciberfuerza propia busca la supremacía y causar en la ciberfuerza adversaria incapacidad, tener superioridad, pues si es muy superior, lograr la paridad y evitar de que me impidan a mí la superioridad y la supremacía y me provoquen incapacidad. Para eso es que yo busco el control del ciberespacio en este nuevo dominio. Aquí les voy a dar varios conceptos de ciberdefensa militar, que es la capacidad de las Fuerzas Armadas organizadas y preparadas para combatir en el ciberespacio. Es la base y fundamento de la ciberdefensa nacional, que también puede apoyarse en otros poderes estatales. Y yo pues diría que no es solo que puede, sino que debe apoyarse en los otros poderes estatales. Dentro de la doctrina del poder nacional, ustedes saben de que pues esos pilares económico, político, social, militar, religioso, son partes fundamentales del poder nacional. Entonces, cuando uno de estos elementos del poder nacional es dañado, es atacado, el ejército debe actuar para protegerlo. Pero esa accionar no debe ser solo en esa dirección, o sea, no solo el ejército, sino que todos los poderes estatales combinados deben apoyar para proteger el poder nacional. Que el poder nacional es esa interacción entre todos para cumplir la conclusión o consumación de los ideales nacionales. Entonces, esa protección del poder nacional por todos los demás poderes estatales, pues contribuyen a la protección y a la defensa. Y comprende actividades defensivas, de inteligencia y ofensivas cuando sean necesarias. Este es un concepto de nosotros. El Ejército de Guatemala, dentro del área centroamericana, es uno de los
pioneros en esta área. Somos el único ejército que tiene una unidad de ciberdefensa. Tenemos dentro del Comando de Informática y Tecnología 2 batallones, un batallón de tecnologías de la información y un batallón de ciberdefensa. Y este batallón, pues, realiza un conjunto de acciones u operaciones activas o pasivas en el ámbito de las redes, sistemas y equipos, con recursos informáticos y teleinformáticos, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las misiones o servicios para los que fueron concebidos, a la vez que se impide a las fuerzas enemigas que utilicen nuestros recursos para cumplir sus fines. Y nuestra misión es conducir operaciones militares en el ciberespacio para la protección de los intereses nacionales. La ciberdefensa, pues es una acción constante de inteligencia informática. Y esta inteligencia informática debe entenderse como el constante monitoreo del ciberespacio como ambiente para poder obtener los elementos descriptores de los escenarios que permitan parametrizar las amenazas y dimensionar los riesgos, y así posibilitar el diseño de los instrumentos de defensa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos constantemente interactuando en el ciberespacio, viendo las diferentes amenazas que existen, dimensionar qué riesgos se tienen, disminuir nuestras vulnerabilidades y diseñar los instrumentos necesarios que nos permitan mantenernos o mantener esa libertad de acción a nuestras fuerzas o a los elementos del poder nacional. Algunas disciplinas que están asociadas a la ciberdefensa, pues podemos hablar de operaciones de información, como les mencionaba, en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Realmente hemos visto mucho de esto de la guerra de información, y lo que buscan estas operaciones de información es minar la capacidad que tiene, pues, el adversario de accionar muy libremente. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, pues Putin dijo muchas cosas y se miraba como muy fortalecido. Pero posteriormente se fueron dando muchas operaciones de información que le fueron quitando de libertad de acción en la propia Rusia. Ya los que estaban a favor comenzaron a dudar realmente de las intenciones de él, y mucha de la información que hay en el ciberespacio o en internet con respecto a esto, pues lo presentan a él como alguien despiadado, que está buscando intereses egoístas, etcétera, etcétera. Pero ellos también tenían estas unidades afuera que hacían estas mismas operaciones, diciendo de que las operaciones y las acciones que estaba tomando Rusia pues eran legítimas, pero también eran operaciones de información. Lamentablemente, con estas operaciones de información, lo que se pierde es la verdad. Ya no se logra determinar realmente cuál es la verdad, qué es lo que está sucediendo realmente, porque todas estas unidades están encargadas de realizar estas operaciones de información a favor de las acciones propias de los, pues, adversarios. También hablan de protección y resiliencia. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo del ransomware. El ransomware, pues, se encripta la información, y muchas veces, aunque se les pague, ellos no garantizan de que voy a poder recuperar mi información. Entonces, lo que debemos desarrollar es esa capacidad de resiliencia. Si a mi institución le pasara eso, ¿cómo yo voy a reaccionar? ¿Y en cuánto tiempo yo podría volver a estar activo? Es importante considerar eso. La guerra electrónica es, pues, dentro del espectro electromagnético, es importante esa influencia que pueda tener las unidades de guerra electrónica para negarle el acceso a su información o a sus medios de comunicación al adversario y permitirle el funcionamiento de los míos. Si ustedes se dan cuenta, todo eso de lo que les estoy hablando es un, pues, ida y regreso. Yo niego y me permito, y el otro me niega y se permite. Entonces es un juego de interacción donde yo tengo que denegar espacio y obtener espacio para mis fuerzas.
Operaciones psicológicas, como les dije, está también amarrado con las operaciones de información, que deben ser, pues, ir de la mano, porque ya sabemos nosotros que las redes sociales tienen mucha influencia y que captan la atención de las personas. Entonces yo tengo que saber de cuestiones psicológicas que me permitan a mí generar información que cause un efecto positivo sobre mis acciones y que demerite las acciones de mi adversario. Entonces lo tengo que conocer muy bien. Las redes, por supuesto, y las comunicaciones estratégicas, que también, si se dan cuenta ustedes, digamos 4 o 3 por lo menos de estas disciplinas asociadas están referidas a la comunicación, algunas a la comunicación electrónica o cibernética y a la otra la comunicación que yo realizo hacia mis stakeholders, le dicen, ¿verdad? Pero a los que me están patrocinando, yo tengo que comunicarme con ellos libremente, que ellos entiendan qué es lo que yo estoy haciendo, hacia dónde me estoy dirigiendo, cuáles son mis objetivos, cómo los estoy alcanzando. Entonces la comunicación estratégica es fundamental para que los que están sosteniendo el esfuerzo de guerra en este momento o en ese momento, pues sepan hacia dónde voy yo, qué objetivo estoy alcanzando, qué acción está realizando el adversario y los efectos que está teniendo sobre la mía y cómo yo lo estoy presentando pues a la sociedad. Esas son las disciplinas que están asociadas. Las ciberoperaciones, decimos que son acciones militares planificadas, organizadas, coordinadas y llevadas a cabo por unidades de ciberdefensa, con la finalidad de lograr los efectos en el ciberespacio. En la gráfica, pues ustedes pueden ver hay operaciones defensivas, de explotación y ofensivas. En las defensivas hay acciones pasivas, pero también pueden volverse activas. Y en la explotación igual pueden cambiar constantemente de pasivas hacia activas. Y las ofensivas regularmente pues devienen en respuesta. Si es que nosotros no estamos realizando acciones buscando un objetivo estratégico, sino que lo que estamos haciendo es respondiendo a una acción ofensiva previa y tratando de ocasionar un daño hacia el adversario. Pero estas son las ciberoperaciones que se pueden realizar. Algunas consideraciones sobre estas operaciones. Las operaciones en el ciberespacio permiten a los estados crear efectos estratégicos de largo rango sin el uso de armas nucleares. Digamos que una de las cuestiones importantes de esto, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pues desarrolló la capacidad nuclear y en el transcurso de los años, 15, 20 años después, otras potencias igual desarrollaron capacidades nucleares y eran un disuasor hacia otras potencias o hacia otros estados. Pero se dieron cuenta que el uso de las capacidades nucleares lo que garantizaban era la destrucción total y general. No podían ellos dirigir una acción nuclear y esperar que el otro no respondiera igual y eso pues los iba a destruir a ambos. Entonces se desarrollaron conflictos de baja intensidad donde se pelearon los intereses de las grandes potencias sin llegar al uso de armas nucleares. Ahora pueden desarrollar operaciones en el ciberespacio, crear esos efectos estratégicos que buscan sin realmente usar armas nucleares. Es más, sin decir que ellos son los que están desarrollando esas acciones contra los estados adversarios. Por eso es la siguiente, dice, se ocasionan daños políticos por medio de operaciones de información conducidos a través de la red, lo que les mencionaba de Putin, y otras que nosotros, si miramos con detenimiento lo que aparece dentro de las redes, nos damos cuenta de que hay muchísimas operaciones de información que están tratando de minar pues la credibilidad de los actores políticos en diferentes conflictos, o simplemente se quieren debilitar posiciones de algunos estados adversarios o de competidores económicos y se lanzan bulos dentro de las redes que provocan daños políticos. Y los conflictos actuales se enfocan en la competencia, influencia política, económica, liderazgo tecnológico, que puede ofrecer beneficios en política exterior. Digamos, uno de los que acciona más fuertemente
en ese campo y que tiene una ventaja en este momento es China con respecto a la inteligencia artificial. Ellos han desarrollado unas inteligencias artificiales muy eficientes, pero tienen 100 millones de chinos interactuando en las redes y las inteligencias artificiales se alimentan de la interacción de los ciudadanos con ellas. Entonces, imaginan ustedes a 100 millones de chinitos interactuando dentro de la red, alimentando el conocimiento de la inteligencia artificial. Ellos son los que llevan en este momento la mayor ventaja sobre eso. Muchas empresas de inteligencia artificial están asentadas en China. Entonces ellos están desarrollando esa capacidad. También los miramos desarrollar capacidad económica. Y pues tienen realmente beneficios en su política exterior. Responder a este tipo de operaciones intangibles o estas operaciones intangibles es más complicado de responder a una incursión armada. ¿Por qué? Porque realmente no puedo tener la certeza de que el que yo digo que es mi adversario me lanzó el ataque. Pueden haber, como mencionaron muchas veces, también nuevamente, les menciono ese conflicto Rusia-Ucrania, ataques de bandera falsa. No es precisamente mi adversario el que lanzó el ataque, sino que es otro estado que se beneficia con la creencia de eso para acrecentar el conflicto. Entonces, yo no puedo atribuirle al que digo que es mi adversario propiamente el ataque que estoy recibiendo. Entonces, esas son algunas consideraciones que debemos de hacer cuando pensamos en las operaciones en el ciberespacio. Es importante esto que les voy a mencionar ahorita. Las operaciones en el ciberespacio causan efectos corrosivos. Precisamente se recuerda que yo les hablaba de, pues, qué efectos logramos o buscamos. Si son ruidosos, lo que yo estoy tratando de hacer es demostrar que tengo una capacidad de defenderme o de ocasionar daños. Entonces estoy tratando de disuadir una agresión. Pero cuando yo los hago silenciosos, realmente infiltro la infraestructura de mi adversario, la deterioro y cuando él la quiere usar, está destruida. Hacemos aquí la comparación de efectos corrosivos. Si ustedes se dan cuenta en las infraestructuras metálicas o en las láminas, pues les entra el óxido, se van pudriendo y en apariencias también cuando reciben una presión directa, pues nos damos cuenta de que están corroídas. Entonces, las operaciones en el ciberespacio causan esos efectos corrosivos. Ya dañaron la infraestructura, ya dañaron el sustento sobre el cual operan las fuerzas cinéticas, pero no me doy cuenta hasta el momento que las quiero emplear. El siguiente es, ofrecen la posibilidad de dañar a un oponente sin engancharse con fuerzas militares, que esa realmente, si hablamos de economía, es una muy buena manera de economizar esfuerzo material, humano y pues militar y causar los efectos que buscamos, porque no enganchamos a nuestras fuerzas propiamente en un combate. Sin embargo, estamos ocasionando daños a la infraestructura o físicos al adversario sin realmente entrar en un combate directo. El siguiente, todos están pues íntimamente amarrados, ¿verdad? Los efectos no son repentinos o violentos para justificar una retaliación. Una retaliación es una respuesta armada hacia una acción armada que estoy recibiendo. Pero en el caso de las ciberoperaciones, yo no puedo contestar con una ciberoperación hacia quién, si realmente no estoy seguro que el que me atacó fue mi adversario. Puedo llegar a determinarlo, pero en el momento no puedo lanzar una acción a ciegas si realmente no estoy seguro de que mi adversario fue el que realmente lanzó el ataque. Les hablaba de las redes sociales, son nuevos caminos para crear efectos coercitivos. Si yo tengo una muy buena estructura para lanzar campañas en las redes sociales, yo puedo crear esos efectos coercitivos que limiten la libertad de acción del adversario, política o militar, por esos ataques constantes que yo estoy haciendo a su accionar. Y las operaciones cibernéticas usadas de la mejor manera no reemplazan las acciones cinéticas, eso es claro, pero crean efectos cognitivos
y políticos que erosionan la resistencia del oponente, dándole un sentido político a una victoria sin derrotar al ejército. Yo causo esos efectos que necesito para tomar una posición de ventaja, pero también puedo ganar un conflicto sin siquiera comprometer a mis fuerzas cinéticas. ¿Cuáles son los niveles de conducción? Esto está tomado de la doctrina brasileña. Entonces tenemos un nivel, un actor, un instrumento y una acción. Si hablamos del nivel político, perdón. En nuestro país estamos hablando del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Cuál es el instrumento que utilizamos? Es la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética. ¿Y qué acción realizamos? De seguridad cibernética. Si hablamos del nivel estratégico, estamos hablando, cuando hablamos de operaciones de guerra cibernética, ¿verdad? O cualquier conflicto, estamos hablando en el sentido estratégico, ya entra el Ministerio de la Defensa, el instrumento que tenemos es la Estrategia Nacional de Ciberdefensa, y ya la acción es una defensa cibernética. Y en el operacional entra mi comando, el Comando de Informática y Tecnología, con el instrumento que utilizamos es la doctrina, las reglas de empeñamiento y las reglas de enfrentamiento. Y ya estaríamos en una acción de guerra cibernética. Y dentro de mi comando, en el nivel táctico, las compañías de defensa activa y proactiva, por medio de técnicas, tácticas y procedimientos, continúan desarrollando las acciones de guerra cibernética. Y pues el concepto de guerra cibernética corresponde al uso ofensivo y defensivo de información y sistemas de información para negar, explotar, corromper, degradar, destruir capacidades de mando y control del oponente en el contexto de una planificación militar de nivel operacional o táctico o de una operación militar. Las capacidades cibernéticas: protección, exploración y ataque. Es lo que debemos nosotros de desarrollar. Las posibilidades de la guerra cibernética: actuar en el ciberespacio a través de acciones ofensivas, defensivas y exploratorias. Cooperar en la producción de conocimiento e inteligencia a través de datos obtenidos de la fuente cibernética. Como les decía, yo debo desarrollar esas capacidades y constantemente estar haciendo inteligencia informática, viendo el entorno del ciberespacio, cómo están las vulnerabilidades, cómo las están aprovechando, determinar cuáles son las mías, cuáles son las mayores amenazas, qué vulnerabilidades están aprovechando para lanzar ataques a diferentes objetivos. Afectar los sistemas de información del oponente si así se requiere. Ya les dije, no es algo cinético, es algo pues que se desarrolla en el ciberespacio. Facilitar la obtención de la sorpresa, basada en la explotación de esas vulnerabilidades. Como les digo, lanzar un ataque, no ocasionando efectos ruidosos, sino que efectos silenciosos, para que realmente sea una sorpresa al enemigo saber de que sus sistemas de mando y control han sido vulnerados y no tienen el control sobre sus operaciones. Lo siguiente es afectar a los oponentes con un poder de combate superior, realizar acciones a costos significativamente más bajos que los involucrados en operaciones militares en otros dominios. Como hemos hablado, y es el título de esta conferencia, ese cuarto dominio es transversal a los otros dominios, pero el uso eficiente de este dominio para alcanzar objetivos estratégicos trae una economía de fuerzas, tanto materiales, físicas y humanas, pero sí se alcanzan los objetivos estratégicos si se emplea de la manera más adecuada. ¿Cuáles son las limitaciones? Ya les había hablado de esto. Tenemos una capacidad restringida para identificar la fuente y asignar responsabilidades. Entonces no podemos ser irresponsables de lanzar un ataque hacia un objetivo estratégico X si yo no estoy seguro si ellos fueron los que realmente lanzaron el ataque hacia mí. Entonces esa sí es una restricción importante. La efectividad restringida de las acciones cibernéticas defensivas debido a la existencia de vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Pues los adversarios tienen una gama de posibilidades de atacar a nuestros sistemas
Y por eso es importante limitar esa información en cuanto a los sistemas que usamos. Porque si nosotros divulgamos qué sistemas estamos utilizando, realmente lo que estamos dando es toda la información sobre las vulnerabilidades que tenemos. Y cómo le estamos diciendo, estas son mis vulnerabilidades, ellos solo tienen que buscar cómo aprovechar esas vulnerabilidades para vulnerar mis sistemas. Capacidad limitada de gestión de personas, principalmente en la identificación, selección, capacitación y retención de talentos. En nuestro medio es muy complicado. Por ejemplo, en Costa Rica, cuando sucedió todo esto del ransomware, este grupo Conti, que fue el que atacó a Costa Rica, lo que hizo fue de que pagó e infiltró a diferentes operadores a diferentes niveles y les dio dinero para que unos pues compartieran su contraseña, otros, aunque vieran algo en la red, no dieran información, y pagó de $1,000 a $10,000 a $15,000. Y entonces la gente, una persona que gana 3,000, 4,000 quetzales, que está dentro del core o de la infraestructura crítica de una organización ganando 3,000, 4,000 quetzales, vienen y le ofrecen $1,000 por una única vez que no haga nada, si mira algo, pues está más tentado a eso. Entonces, en ese sentido, nuestras instituciones son débiles porque nuestros operarios que están dando mantenimiento a esas infraestructuras críticas tienen una remuneración, pues, si no mal, tampoco muy buena. Entonces están realmente expuestos a ser aprovechados por estos grupos delincuenciales, ya sea que sea cibercrimen, ciberorganizaciones, ciberterroristas, o sean organizaciones pagadas por estados por ocasionar estos daños. La dificultad de monitorear desarrollos tecnológicos en el área cibernética. Esa es una de las limitaciones, pues, pienso yo, como país que tenemos. No tenemos realmente esa capacidad de desarrollo propio de nuestra tecnología en el área cibernética, entonces tenemos que comprar tecnología de afuera, que lógicamente trae sus propias vulnerabilidades, conocidas o no, vienen ahí. Posibilidad de ser afectado en función de las vulnerabilidades de los propios sistemas de información, como ya les digo, ya sea que nosotros los hayamos creado o alguien los haya desarrollado, siempre tienen vulnerabilidades. Entonces, constantemente tenemos que estarlas parcheando y mejorando para evitar realmente, pues, ser más vulnerables. Aumenta los efectos, la integración de la capacidad cibernética, aumenta los efectos en las funciones de combate. En cuanto a la protección sobre los sistemas de información de las fuerzas, infraestructuras estratégicas nacionales ubicadas dentro del área de operaciones. Pero como ya les había mencionado, lo que nosotros debemos de buscar es proteger nuestra infraestructura, nuestros sistemas y darle libertad de acción a nuestras fuerzas y provocar lo contrario en el adversario. En cuanto a la logística, pues igual proporcionar datos relacionados con posibles ataques del enemigo hacia los suministros y abastecimiento. Esto es constante, ¿verdad? Una negación y una alteración en el adversario. Y el reclutamiento de expertos. Movimiento y maniobra preceden a las acciones cinéticas en el teatro de operaciones. Más adelante se los voy a enseñar, pero llevan muy adelantado las operaciones, las ciberoperaciones van mucho más adelantadas, casi en un promedio de 6 meses de las operaciones cinéticas. Provocar la denegación de servicios, provocar la desinformación, y en inteligencia recopilar y buscar información sobre amenazas o adversarios, análisis de datos, intercambio de datos. Y en los fuegos, combinación con acciones cinéticas para causar efectos complementarios. Como todo está dentro de los sistemas de información, pues tenemos que atacar esos sistemas de información que les permiten a ellos tener libertad de acción. Ya les había hablado de esto, operaciones de defensa cibernética. Son todas esas acciones destinadas a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información y sistemas de comando y control para proveer libertad de acción a las operaciones militares, las operaciones de explotación cibernética. Estas incluyen actividades de inteligencia, maniobra y colección de información para operaciones militares actuales o futuras.
Y las operaciones de defensa activa cibernética son acciones de negación o manipulación que conducen a efectos de negación en los dominios físicos. Pues es una gráfica donde les quiero mostrar cómo ha proliferado las capacidades cibernéticas del 2000 al 2017. Han sido exponenciales, han crecido muchísimo. Y operaciones cibernéticas, igual, pues esta gráfica muestra cómo han ido creciendo en el transcurso del tiempo. Y para el 2017, que es el rango de tiempo de esta gráfica, ya habían 41 operaciones cibernéticas. Los riesgos, hay actores claros, hay estados que utilizan estos actores, aprovechan estas vulnerabilidades y diseñan este malware que va a aprovechar las vulnerabilidades y emplean esos actores con este malware. Esa interacción de los riesgos que existen en la actualidad. Les mencioné de las infraestructuras críticas, que son esas instalaciones, sistemas y redes, servicios y equipos físicos y tecnológicos de información, cuya inhabilitación o destrucción tendría un impacto negativo sobre la población, la salud, la seguridad, la actividad económica, el medio ambiente, la libre locomoción, la gobernabilidad democrática o el eficaz funcionamiento del Estado. Eso es una infraestructura crítica. ¿Alguna perspectiva que nosotros realizamos? Hay diferentes escenarios. El tendencial para nosotros es que se efectúen operaciones cibernéticas para exfiltrar, negar, degradar, interrumpir, destruir o manipular los sistemas del Ministerio de la Defensa o de cualquier otro organismo del Estado. El pesimista es que se efectúen estas operaciones cibernéticas contra la infraestructura nacional, causando efectos físicos, digitales, económicos, psicológicos, políticos y sociales a los intereses nacionales. Y el catastrófico es que derivado de una guerra se efectúen operaciones cibernéticas contra los centros de gravedad cibernéticos del país y se deben efectuar operaciones contra los centros de gravedad del enemigo. Cuando hablamos de centros de gravedad dentro de la doctrina militar, estamos hablando de ese punto que si yo lo altero, lo daño o lo destruyo, puede ocasionar un efecto estratégico prolongado sobre el objetivo que he definido. Entonces, si hablamos de un centro de gravedad de un país, lo que estamos diciendo es de que ellos van a atacar este centro de gravedad del país, que puede, digamos, ser el sistema financiero, y lo van a inhabilitar de tal manera que impidan el accionar del Estado completo sobre la defensa o sobre la protección de un ataque X. Entonces, esos son los tres escenarios que nosotros hemos planteado. Igual, la planificación por capacidades, los efectos y objetivos de esa capacidad. Entonces, en el escenario de que efectúan operaciones cibernéticas para el Ministerio de la Defensa, el efecto causado es la de influenciar, detectar o proteger. Cuando ya es sobre los intereses nacionales, igual, con solo que le incluimos el efecto de negar. Y en la guerra, pues ya más profundamente la de influenciar, detectar, proteger y negar. Dentro de las capacidades de defensa proactiva, las subcapacidades es la capacitación y concientización, las alertas de advertencias, los análisis de riesgos, análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, respuesta a incidentes, manejo de artefactos. Los artefactos es malware que ha sido detectado y pues se le hace un análisis forense. La coordinación de respuestas a incidentes nivel 1 y nivel 2, reacción, colección, fusión y distribución de inteligencia cibernética. Y en la defensa activa, pues desarrollar la disuasión cibernética en 3 niveles, la coordinación de la respuesta a incidentes hasta el nivel 3, la ciberdiplomacia y la legítima defensa. Hay un manual que se llama el Manual de Tallinn, donde grupo de expertos en derecho internacional
hablan de si un Estado o no debe responder a una acción cibernética que ataca una infraestructura crítica. Entonces, yo les recomendaría leer algo sobre ese manual de Tallinn. Ahí ustedes pueden ver cuándo es una legítima defensa, cómo se desarrolla la diplomacia, etcétera, etcétera. Algunas implicaciones del conflicto Rusia-Ucrania. Rusia tiene realmente un ejército completo desarrollando operaciones o ciberoperaciones. Algunos tienen pues tareas específicas, el ofuscamiento de industria, el ofuscamiento de ejércitos, etcétera, etcétera. Tienen un ejército completo desarrollando este tipo de actividades. Los principales vectores de ataque. El espionaje cibernético lo hace por medio de la colección de inteligencia para toma de decisiones de la política exterior rusa. Y estos son, pues, los elementos que ellos utilizan para captar esa información. Los objetivos: agencias de gobierno, ministerios de relaciones exteriores, ministerios de defensa, tanques de pensamiento, medios y el sector energético. Ellos realizan operaciones de información, tienen diferentes formas de hacerlo, tienen desde los vedados hasta los propiamente declarados que los apoyan. Hemos visto, pues en este año de guerra que llevan casi, mucha desinformación, como les digo, de estas operaciones de información. Lo que ha muerto realmente es la verdad, porque ya no sabemos qué es lo que está pasando en el campo de batalla real entre Ucrania y Rusia. Hay mucha desinformación y hay muchas operaciones de información que buscan precisamente eso. El defacement de sitios web es constante y permanente, y hackeo de cuentas en redes sociales que permitan influenciar y que el que está atacándolos pierda credibilidad, porque ya ha sido hackeada su cuenta y no se sabe si lo que está diciendo es falso o es real. Entonces, lo que buscan es quitarle credibilidad. Buscan ataques disruptivos, ataques de denegación distribuida de servicios contra sitios de gobierno y financiero de Ucrania, campañas de spam y de mensajería, pues buscando eso, ¿verdad? Una línea de tiempo de cómo comenzó esa actividad. Como les dije, las operaciones cibernéticas comienzan mucho tiempo antes de acciones cinéticas. Y entonces, en octubre del 2021, pues comenzaron estos targets en Europa y en Ucrania, aprovechando algunas vulnerabilidades. En noviembre desarrollaron otra serie de actividades con targets específicamente diseñados para eso, y así fueron avanzando. 2021, enero de 2022 y en febrero de 2022. Si se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5 meses antes de desarrollar las operaciones cinéticas. Comenzaron a hacer una preparación del campo de batalla o del teatro de operaciones donde iba a desarrollar sus actividades el ejército ruso contra Ucrania. Pero Ucrania realmente es muy eficiente en su defensa, y aunque ellos consideraron que habían dañado los sistemas de mando y control del ejército de Ucrania, no fue así. Por eso vieron ustedes de que lo que pensaron que podía ser una guerra relámpago fue perdiendo velocidad. Igual aquí está la fecha, el target de la región, la industria, el actor, el malware que utilizaron y el tipo de actividad. Entonces, todo era hacia Ucrania, el gobierno, la industria, la sociedad, las finanzas, los actores, pues diferentes actores, el malware que utilizaron y el tipo de actividad disruptiva, de defacement de sitios del gobierno de Ucrania, de negación de servicio, entre otros. ¿Cuáles son los principales sectores de riesgo al momento de un conflicto? La energía, las finanzas, los medios de comunicación, los medios de transporte, el gobierno, la logística y las organizaciones internacionales.
porque al atacar estos sectores se alcanzan objetivos estratégicos de largo plazo. Algunas de las lecciones aprendidas: defensa contra una invasión militar ahora requiere que la mayoría de los países tengan capacidad de distribuir operaciones digitales y activos de datos a través de las fronteras y hacia otros países. Interesante e importante ese punto. Los avances recientes en la inteligencia de amenazas cibernéticas y la protección de terminales han ayudado a Ucrania a resistir un alto porcentaje de los disruptivos ataques cibernéticos rusos. Como les dije, Ucrania ha desarrollado una capacidad de defensa muy buena. Entonces, los efectos que Rusia pensó haber alcanzado no fueron tales, ¿verdad? Estaban, pues, realmente bien protegidos. Las agencias de inteligencia rusas han intensificado las actividades de penetración y espionaje, pues contrarrestando la acción de la coalición. En coordinación con estas otras actividades cibernéticas, las agencias rusas realizan operaciones globales de influencia cibernética para apoyar sus esfuerzos de guerra. Como les dije, las operaciones de información son importantes y lo saben las potencias y desarrollan muchas de sus capacidades dirigidas hacia ahí. Y las lecciones desde Ucrania exigen una estrategia coordinada e integral para fortalecer las defensas contra la gama de operaciones de ciberdestrucción, espionaje e influencia. Entonces, como les dije, realmente el ciberespacio es un nuevo dominio que requiere el desarrollo de capacidades avanzadas de protección, porque la acción del adversario no se va a realizar como eran los conflictos anteriores. El adversario va a comenzar a minar nuestras capacidades 6 meses antes o más, para que cuando él declare, pues de su boca salga que va a realizar acciones contra el Estado, ellos ya llevan 6 meses preparando más, preparando el terreno, haciendo que nuestro suelo esté corroído y caigamos y no nos podamos defender. Entonces, una de las acciones que deben desarrollar los estados es fortalecer esa capacidad de ciberdefensa para evitar que un adversario pueda alcanzar objetivos estratégicos dentro de un estado sin que ese estado se dé cuenta. Nosotros, dentro del Comando de Informática y Tecnología, tenemos un centro de respuestas a incidentes cibernéticos, donde tenemos pues diferentes analistas de alertas, que estos pues le dan información y feedback de lo que está sucediendo en las redes a un respondedor de incidentes. Estos le informan al ejecutivo del batallón y al comandante de batallón, el cual pues desarrolla la respuesta a ese incidente que está sucediendo. Como lo miran ustedes aquí, funciones y responsabilidades: el analista de alertas, el respondedor de incidentes y el ejecutivo de batallón. El comandante de batallón al final gestiona la estrategia tecnológica para el centro de respuestas de operaciones de ciberdefensa, para coordinar incidentes críticos a nivel nacional y hemisférico y aporta la estrategia de seguridad general. Nosotros estamos adscritos a los CECIR de las Américas, que es patrocinado por la Organización de Estados Americanos. Esta red de CECIR de América lo que hace es que nos manda muchos feed sobre vulnerabilidades existentes. También tenemos pues contactos con algunas agencias de México, de Colombia, de la red iberoamericana de ejércitos de ciberdefensa, y nos llenamos de toda esa información que nos permite pues mantener un estado de apresto y de seguridad, conociendo vulnerabilidades y nuevos feeds que nos permitan mantener protegida nuestra red. Muy bien, eso es lo que yo tenía para ustedes el día de hoy. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Coronel Ronald Morales, ¿verdad? Por la disertación. Por favor, compañeros, sabemos más de 90 personas conectados, por lo menos ahorita 90. Deberíamos de esperar oír voces con sus preguntas, así sean preguntas muy básicas o la pregunta de los expertos que tenemos dentro de la sala. Por favor, abran su micrófono y lo hacemos de forma directa.
Bueno, mientras se animan, quiero compartirle, hay una pregunta en el chat de la licenciada y maestra Janet Pais. Dice, según la función del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ejército de Guatemala, ¿cuántas operaciones en el ciberespacio se han conducido a partir del 2020 a la fecha? ¿Verdad? Esta pregunta pues es de plano. Esto es con cuestiones, inquietudes académicas, ¿verdad? Sí, hemos tenido diferentes, digamos, algunas botnets que se han instalado en redes. Por ejemplo, cuando se anunció que íbamos a apoyar o apoyábamos, el señor presidente anunció que se apoyaba a Ucrania, tuvimos muchos ataques de botnets. Se instalaron botnets en redes locales y a partir de esas redes comenzaron a atacar a Ucrania y a otros países. Principalmente eso, han existido otro tipo de malware que se instalan y nosotros logramos ver pues comportamientos inusuales dentro de las redes. Detectamos cuál es el dispositivo que está causando eso, lo aislamos, analizamos, hacemos un análisis forense a la computadora que está ocasionando eso. Y lo que hemos descubierto es que muchas veces, que es parte de nuestra cultura, alguien quiere ver películas y entonces baja un software gratis que se instala dentro de la computadora y esa computadora a partir de ese momento se vuelve una computadora zombie, se instala un bot, toman el control de la computadora y comienza a tratar de filtrar información y de filtrarse dentro de la red o lanza ataques hacia otros sitios en el ciberespacio. Mucho de estos es por software, muchos les dicen el craqueo de Office, de Windows, que hay ese software que se instala para poder utilizarlo sin licencia, es uno de los que ha causado mayores problemas. Entonces, si yo le dijera, digamos, en una semana tuvimos 4 millones de peticiones, casi como de negación de servicio, en una semana, hace un mes. Entonces, hemos tenido bastantes intentos y acciones dentro de nuestra red. Bien, gracias, gracias, coronel. Tenemos ahí también una pregunta de Félix con respecto a si ustedes son los primeros en actuar cuando ocurre algún incidente a nivel de gobierno o instancias o instituciones de gobierno. Actualmente se encuentra el Consejo Nacional de Ciberseguridad. Hacia ahí están direccionando muchas de las instituciones sus necesidades de apoyo. Nosotros pues apoyamos en la medida de lo posible y cuando así nos lo requieren, pues a las instituciones que sí lo requieran. Entonces, aunque no somos los primeros en responder, y cuando somos requeridos, pues apoyamos a las instituciones que sí lo solicitan. Una pregunta también de Guillermo Reyes acá en el chat. Por favor, si alguien quiere abrir su micrófono, hágalo con toda confianza. Guillermo nos pregunta si ustedes identificaron intentos de ataques de grupos hacktivistas o guacamayas, ¿verdad? Que comprometió a la Secretaría de la Defensa en México y Fuerzas Armadas de otros países. Realmente, como no se sabe exactamente cómo fue que este grupo Guacamaya logró infiltrar a las Fuerzas Armadas de los otros ejércitos, pues no podemos decir si hemos tenido ese tipo de ataque dirigido de ese grupo Guacamaya, pero utilizan diferentes medios, seguramente por ahí ha de andar algo, ¿verdad? Pero que nosotros hayamos determinado que es de ese grupo Guacamaya, pues eso sí no lo puedo decir. Y las vulnerabilidades de día cero, pues como usted sabe son difíciles, ¿verdad? Hasta que no se publican, Claro. pues no se tiene pues la posibilidad de actuar sobre ellas o de reducir esa vulnerabilidad. Pero como les dije, nosotros constantemente estamos recibiendo feeds y información de diferentes fuentes sobre las diferentes vulnerabilidades. Al recibirlo, nosotros dentro de la institución lo que hacemos es que activamos una alerta para parchear o para tomar acciones contra la vulnerabilidad que se publique. Perfecto, gracias, coronel. Y hay inquietudes acá con respecto a la certificación del personal que labora para
para la unidad donde usted se encuentra, o en este caso, ¿verdad? ¿Qué instancias dan esas certificaciones o cómo las coordinan? Pues tenemos diferentes medios de capacitar, tanto lo que hay en el mercado nacional como diferentes, pues, apoyos o de nuestros socios o de nuestros aliados. Hemos recibido capacitación en atención a incidentes y análisis de malware de diferentes países. Muchísimas gracias, coronel. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Ahí Janet Pais decía, considera a nuestras Fuerzas Armadas preparadas para la ciberdefensa en caso de algún ataque de este tipo a las estructuras críticas de nuestro país. Pues realmente cuando hablamos de la ciberseguridad y ciberdefensa, pues es un área que quiere un expertise muy profundo. Nosotros hemos desarrollado las capacidades suficientes para defendernos de una gama de ataques que pueden desarrollarse. Entonces yo considero que estamos en capacidad de defendernos hasta el límite que nos dan nuestras capacidades, pero creo que sí tenemos una capacidad instalada que nos permite, pues, defendernos, como le digo, dentro del límite de nuestras posibilidades. Gracias, coronel. ¿Alguna pregunta más? Por favor, aprovechando este espacio. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Claudio Melendres. Una consulta con el tema actual de la guerra Rusia-Ucrania. Coronel, ¿usted cree que en algún momento un ciberataque se pueda generar a países de Latinoamérica a la hora de geopolíticamente se le pueda dar algún apoyo a alguno de los dos bandos, así como se ha dado actualmente las conferencias en ONU, donde varios países han demostrado su apoyo hacia Ucrania? ¿Cree que eso tenga una repercusión en ciberataques posteriores de Rusia? Gracias. Pues no creo que el gobierno ruso como tal esté pensando en desarrollar un ataque dirigido hacia nosotros. Sin embargo, hay muchos, lo voy a decir así, fans o grupos que apoyan a Rusia, que ellos sí podrían, pues, desarrollar algún tipo de actividad en contra de Guatemala. De hecho, hemos tenido ya muchas acciones que, pues, han resultado, decirlo así casualmente, en el momento de esas interacciones que usted habla, han aumentado la cantidad de ataques. Entonces puede ser que no sea directamente el Estado ruso. Como les hablaba en mi conferencia, nosotros no podemos definir exactamente que ese actor es el que está actuando en contra mía, porque pueden ser ataques de bandera falsa de algunos adversarios del Estado que nosotros no sabemos quiénes son, pero aprovechan esas coyunturas para dañar las infraestructuras nacionales. Entonces, digamos, atribuírselos a Rusia sería muy aventurado, pero puede ser de que estén asociados a alguien que quiera aprovechar esa coyuntura y que sea un adversario del Estado que nosotros desconocemos, pero sí pueden aumentar. Muchas gracias, coronel. Bueno, yo tengo una inquietud y me voy a permitir, con el permiso de todos, con respecto a los ámbitos de seguridad que establece en la ley marco. Por ejemplo, la gestión de riesgo y defensa civil es uno de los ámbitos y sabemos que esto lo maneja con red. Sin embargo, hay un par de líneas ahí que habla sobre la ciberseguridad y sobre este tema de ciberseguridad. Si ustedes, aparte que el ejército pues tiene una vinculación estrecha en cuanto a la gestión de riesgo conjuntamente con Corred, en este tema específico de ciberseguridad, si ustedes coordinan esas acciones o directamente recae sobre su comando, por así llamarle. Como les mencionaba, actualmente por, pues, una orden presidencial y hay, pues, un acuerdo de creación de Conciber. Conciber es el que está coordinando las acciones de ciberseguridad a nivel nacional. Pero como les mencionaba, y eso también digo yo que debe ser algo bien claro para todos nosotros, cuando hablamos de ciberseguridad y ciberdefensa o en defensa en general, no estamos hablando de una acción propia que debe desarrollar el Ministerio de la Defensa, sino que son todos los poderes del Estado
los que se juntan, se conjuran para proteger al Estado en sí. Entonces, en este sentido, Conciber ahora está liderando pues esas respuestas a este tipo de incidentes. Sin embargo, cuando hablamos de defensa es la colaboración de todos para protegernos todos. Y en ciberseguridad la confianza y el desarrollo de capacidades debe ser a todos nosotros. Entonces, en algún momento, si alguno de ustedes tiene capacidades sobre ciberseguridad, pues pasa a formar parte de esa ciberdefensa o esas capacidades de respuesta como red, como nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros tampoco estamos cerrados de que alguien tiene capacidad de apoyar para dar una respuesta a un incidente específico, pues por supuesto que es bienvenido. Aunque recae en nosotros y con Ciber, pues cualquier apoyo y ayuda siempre es bienvenida. Gracias, coronel. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Buen día, mi estimado. Le saluda Juan Ramos con una consulta. En Guatemala, por parte de todos los grupos que conforman la seguridad nacional, ¿existirá algún programa, software o hardware que esté capacitado para detectar algún virus que algún país externo quisiera atacar para afectar o tomar control sobre la defensa de Guatemala? Por ejemplo, con Rusia, cuando fueron los Juegos Olímpicos, ellos se infiltraron ahí y fueron detectados, por lo que fueron sancionados a la hora de que ellos estuvieron infiltrados en las actividades. En la actualidad hay muchos software comerciales que se pueden instalar y se pueden adquirir para proteger nuestras redes. En general, hay SIEMs, hay una infinidad de software que podemos instalar para poder tener visibilidad sobre la red, qué es lo que está sucediendo sobre la red y cómo yo puedo determinar o detectar que hay una actividad anómala dentro de la red. Hay mucho software en la actualidad. No hay uno específico, digamos, para el Estado, pero sí hay software comerciales que podemos adquirir para protegernos. Digamos, un ejemplo, yo acabo de ver una plataforma que se llama Virus Total, donde si yo recibo un link, yo puedo meterlos en esa plataforma y ver si ese link tiene software malicioso o si yo tengo un archivo y yo agarro ese archivo, lo subo en esa plataforma y esa plataforma tiene pues una cantidad importante de empresas asociadas a él donde determinan si es un malware o qué es lo que tiene eso que yo recibí. Entonces, hay una infinidad de cosas que puedo hacer en lo personal y en lo institucional, pero como les decía, es un software comercial que yo puedo adquirir para protegerme. Muchísimas gracias, coronel. ¿Alguna otra pregunta? Si no, si no hay alguna pregunta más para ir cerrando la sesión. Bueno, mi estimadísimo coronel, muchísimas gracias en nombre de INES. INES es su casa, ¿verdad? Agradecemos mucho los aportes que usted ha hecho en el tema el día de hoy en esta clase, ¿verdad? Para el INES, pues es un gusto tenerle y le queremos hacer entrega de un reconocimiento de forma virtual, el cual se lo estaríamos haciendo llegar. Veamos, vamos a ver si se lo podemos compartir por acá para poderlo leer. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma al coronel Ronald Eduardo Morales Pérez en agradecimiento por su valioso apoyo en la realización de la videoconferencia, el cuarto dominio de las operaciones militares, como parte del programa de actualización permanente para la profesionalización y formación de servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala. Guatemala, 12 de octubre del presente año, y aparecen las firmas del coronel y magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, director general del INES, y magíster José Wilfredo Marroquín Jiménez, director
académico. Maestro, se lo estaríamos haciendo llegar. Muchísimas gracias. Un reconocimiento, ¿verdad?, a su aporte en esta institución. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un excelente día. Éxitos. Estimados compañeros estudiantes, bueno, pues para este día queremos compartir